El sonido de pasos apresurados resonaba por el mármol pulido del vestíbulo, seguido por el ruido inconfundible de una puerta siendo golpeada con fuerza. Isis Evangelista observó por la ventana de la cocina mientras una mujer de mediana edad corría hacia el portón principal, llevando una maleta pequeña y limpiando lágrimas que se empeñaban en resbalar por su rostro. Era la 13ª niñera en menos de 6 meses. «Otra que no aguantó ni una semana», murmuró doña Eulalia, la ama de llaves septuagenaria que comandaba la mansión de los Moreira desde hacía más de 3 décadas. Sus ojos grises estudiaron a Isis con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Está segura de que quiere trabajar aquí, muchacha?» Isis ajustó la correa de su bolso gastado en el hombro, sintiendo el peso de los documentos que llevaba dentro. Necesitaba ese empleo más que cualquier cosa en el mundo. Después de que su padre había sufrido el accidente en la construcción, ella había abandonado el 3er año de pedagogía para sustentar a la familia. 5 hermanos menores dependían de ella, y el dinero de la ayuda del gobierno apenas cubría los gastos básicos. «Sí, doña Eulalia, solo necesito una oportunidad». La ama de llaves suspiró pesadamente, observando los cabellos rizados de Isis recogidos en una sencilla coleta, y el vestido azul marino que ella había planchado 3 veces la noche anterior para asegurarse de que no tuviera ninguna arruga. La joven de 25 años tenía algo diferente en la mirada, una determinación que doña Eulalia había visto pocas veces en su vida. «El señor Enrique está en el despacho. Está, ¿cómo puedo decir?, un poco estresado hoy». Isis siguió a la ama de llaves por los amplios pasillos de la mansión, observando los cuadros en las paredes y los muebles que probablemente costaban más de lo que su familia ganaba en un año entero. El olor a limpieza mezclado con un perfume caro flotaba en el aire, creando una atmósfera de elegancia que ella nunca había experimentado. Cuando llegaron al despacho, doña Eulalia golpeó ligeramente la puerta de madera oscura antes de abrirla. «Señor Enrique, la candidata a empleada doméstica ha llegado». Enrique Moreira levantó la vista de la pantalla del ordenador, revelando un rostro marcado por el cansancio y la tensión. A sus 35 años, había construido un imperio tecnológico que lo colocaba entre los empresarios más exitosos de España. Pero en ese momento parecía solo un padre exhausto intentando mantener la cordura. «Entre, por favor», dijo él, gesticulando hacia la silla frente a la mesa. «Disculpe el desorden. Los niños están siendo ellos mismos». Como si hubieran sido convocados por las palabras de su padre, 5 chicos idénticos de 5 años irrumpieron en el despacho como un pequeño huracán. Juan corría detrás de Pedro con un coche de juguete, mientras Lucas gritaba a pleno pulmón que Gabriel le había quitado su libro de colorear. Mateo, el menor de los 5 por algunos minutos, lloraba en un rincón porque nadie quería jugar a lo que él quería. «Niños, por favor», intentó Enrique, pero su voz fue completamente ignorada en medio del caos. Isis observó la escena por unos segundos, identificando rápidamente la dinámica entre los niños. No era malicia lo que movía a esos pequeños, era falta de estructura y principalmente falta de atención individualizada. Ella se levantó de la silla y se agachó en el suelo, poniéndose a la altura de los niños. «Hola, chicos», dijo ella con voz suave, pero lo suficientemente firme como para llamar la atención de todos. «¿Saben hacer una rueda?». Los 5 se detuvieron instantáneamente, curiosos con esa voz nueva que no estaba gritando ni dando órdenes. «Claro que sabemos», respondió Juan, siempre el más desafiante del grupo. «Entonces vamos a hacer una rueda aquí en medio del despacho. Cada uno de ustedes me va a contar cuál es su juguete favorito, pero hay una regla. Solo quien tenga este puede hablar», dijo Isis, tomando un bolígrafo dorado de la mesa del padre. En menos de 2 minutos, los 5 niños estaban sentados en círculo, pasándose el bolígrafo de mano en mano y hablando sobre coches, muñecos de superhéroes, libros de colorear, bloques de construcción y bicicletas. Enrique se quedó paralizado en la silla, observando una transformación que ninguna de las niñeras anteriores había logrado realizar. «¿Cómo lo hizo?», preguntó él cuando Isis se levantó,
después de prometer a los niños que jugaría más con ellos después de su conversación con el padre. Experiencia, respondió ella simplemente. Cuidé a 5 hermanos menores desde los 8 años. Aprendí que los niños no quieren guerra, quieren atención. Enrique estudió el rostro de Isis, notando la sinceridad en sus ojos castaños y la paciencia genuina con la que había tratado a sus hijos. Usted está aquí para el puesto de empleada doméstica, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y si le ofreciera el puesto de niñera? Con un sueldo, digamos, 3 veces mayor. Isis sintió que su corazón se aceleraba, pero intentó mantener la compostura. 3 veces el sueldo de empleada doméstica sería suficiente para cubrir todos los gastos de su familia, y aún le sobraría un poco para volver a estudiar. Acepto, señor Enrique, pero puedo preguntar por qué se fueron todas las demás niñeras. Enrique se pasó la mano por el cabello oscuro, un hábito que había desarrollado en los últimos años cada vez que se sentía agobiado. Los niños son intensos. Perdieron a su madre cuando nacieron, complicaciones en el parto, y desde entonces he intentado encargarme de todo solo. Trabajo, casa, su educación, es mucho. Isis sintió una punzada de compasión en el pecho. Esos 5 niños habían crecido sin el cariño de una madre, con un padre presente pero emocionalmente distante debido a sus responsabilidades profesionales. Ella conocía bien el peso de cuidar de una familia numerosa, pero al menos siempre tuvo el amor de sus padres como base. No necesita justificarse, dijo ella suavemente. Un niño que hace travesuras es un niño sano. Solo necesitan límites con afecto. Doña Eulalia observaba la conversación desde el umbral de la puerta, con una expresión que Isis no pudo descifrar completamente. Había algo entre aprobación y preocupación en la mirada de la ama de llaves, como si estuviera evaluando mucho más que solo las calificaciones profesionales de la joven. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó Enrique. Hoy mismo, si lo desea. Estupendo. Doña Eulalia le mostrará la habitación que puede usar. Está en el 2º piso, cerca de la habitación de los niños. Mientras seguía a la ama de llaves por las escaleras, Isis no podía creer el giro que su vida había tomado en cuestión de minutos. Hace 2 horas estaba nerviosa por una entrevista como empleada doméstica y ahora sería responsable de 5 niños en una de las casas más lujosas del barrio de Salamanca. «Déjeme ser clara con usted, muchacha», dijo doña Eulalia tan pronto como entraron en la habitación que sería de Isis. Era sencilla pero cómoda, con una cama individual, un escritorio y un pequeño armario. Estos niños no son fáciles. Ya he visto a muchas niñeras competentes salir de aquí llorando. Yo no soy como las otras, respondió Isis, colocando su bolso sobre la cama. Eso decían todas. La ama de llaves se acercó a la ventana, observando el extenso jardín donde los niños jugaban bajo el cuidado de un empleado. Pero usted tiene algo diferente. No sé si eso es bueno o malo todavía. ¿Por qué sería malo? Doña Eulalia se giró, sus ojos grises encontrándose con los de Isis. Porque el señor Enrique es un hombre bueno que ya ha sufrido demasiado. Si usted está aquí solo por el dinero, es mejor que se vaya ahora. Pero si está aquí por los niños, entonces quizás usted sea exactamente lo que esta familia necesita. Isis entendió perfectamente lo que la ama de llaves intentaba decir. Había una lealtad feroz en esa mujer, una protección que iba mucho más allá de las obligaciones profesionales. Doña Eulalia había prácticamente criado a Enrique, había estado presente durante su matrimonio, había llorado la pérdida de su nuera y había sostenido los pilares cuando él casi entró en depresión después de enviudar. «Estoy aquí por ambos motivos», respondió Isis honestamente. «Necesito el dinero, sí, pero también sé lo que es crecer en una familia que lucha todos los días. Estos niños merecen tener a alguien que se preocupe de verdad por ellos». Algo en el tono de voz de Isis debió de convencer a doña Eulalia, porque la expresión de la ama de llaves se suavizó ligeramente. «Entonces vamos a ver de lo que es capaz. La rutina de los niños es rígida. Se levantan a las 7, desayunan a las 7:30, actividades educativas por la mañana, almuerzo al mediodía, siesta de 2 a 3:30, merienda, juegos en el jardín y baño antes de la cena.
Isis memorizó cada detalle, ya pensando en cómo podría adaptar la rutina para incluir más momentos de interacción genuina y menos estructura militar. Niños de 5 años necesitaban organización, pero también necesitaban espacio para ser niños. ¿Y el señor Enrique? ¿Cuál es su rutina? Sale temprano, vuelve tarde, generalmente cena solo en el despacho después de que los niños duermen. Los fines de semana intenta participar más, pero siempre tiene alguna llamada de trabajo o reunión virtual. Isis asintió, empezando a entender mejor la dinámica de aquella familia. Enrique amaba a sus hijos, eso era obvio, pero se había refugiado en el trabajo como forma de lidiar con el dolor de la pérdida. Los niños, por su parte, se portaban mal para llamar la atención de un padre que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. ¿Puedo hacer algunos cambios en la rutina? Doña Eulalia arqueó una ceja. ¿Qué tipo de cambios? Nada drástico. Quizás incluir al padre en algunas actividades, crear tradiciones familiares, cosas que hagan que los niños se sientan parte de una familia de verdad. La ama de llaves se quedó en silencio por un largo momento, observando a Isis con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo examinada por rayos X. Finalmente, suspiró y movió la cabeza. Usted realmente no es como las otras. Solo espero que sepa en lo que se está metiendo. Cuando doña Eulalia salió de la habitación, Isis se sentó en la cama y miró por la ventana. Abajo, los 5 niños corrían por el jardín, sus voces resonando en el aire de la tarde. Pensó en sus hermanos en casa, probablemente haciendo los deberes en la mesa de la cocina, mientras su madre preparaba la sencilla cena que tenían todos los días. La diferencia entre los dos mundos era abismal, pero las necesidades emocionales de los niños eran exactamente las mismas. Isis sabía que había encontrado mucho más que un empleo en aquella casa. Había encontrado a 5 niños que necesitaban desesperadamente a alguien que los viera como individuos únicos, no como un problema colectivo a resolver. Sacó el móvil de su bolso y le envió un mensaje a su madre. Conseguí el empleo. Viviré aquí durante la semana. El sueldo es mejor de lo que esperábamos, te quiero. La respuesta llegó casi inmediatamente. Qué bien, hija. Tus hermanos están orgullosos de ti. Cuídate mucho. Isis sonrió, guardando el móvil y levantándose para arreglarse. Tenía 5 niños que conocer mejor y un padre soltero que convencer de que sus hijos eran lo más importante del mundo. No sería fácil, pero ella había enfrentado desafíos mayores en la vida. Cuando bajó a la cocina, encontró a doña Eulalia preparando la merienda de los niños. La ama de llaves la miró de reojo, todavía evaluando cada movimiento. «Les gusta el sándwich de queso y el zumo de naranja para la merienda», informó. «¿Puedo ayudar?» «Puede hacer el zumo. La centrifugadora está en aquel armario». Mientras Isis preparaba el zumo, observó por la ventana de la cocina a los 5 niños jugando en el jardín. Eran idénticos físicamente, pero ya podía percibir pequeñas diferencias en la personalidad de cada uno. Juan era el líder natural, siempre tomando la delantera en los juegos. Pedro era más cauteloso, observaba antes de participar. Lucas tenía una energía inagotable, no se quedaba quieto ni un segundo. Gabriel era el más sensible, lloraba fácilmente cuando se sentía excluido. Y Mateo, el menor por algunos minutos, tenía una imaginación fértil y vivía contando historias inventadas. «Son muy parecidos», comentó Isis. «Por fuera», respondió doña Eulalia. «Por dentro son completamente diferentes. Eso es lo que las otras niñeras no entendían. Los trataban como si fueran una sola persona. ¿Y cómo el señor Enrique lidia con eso?» La ama de llaves dejó de cortar los sándwiches y miró directamente a Isis. «Él lo intenta, pero es difícil para un hombre solo entender las necesidades de 5 niños diferentes, principalmente cuando él mismo todavía está aprendiendo a lidiar con su propio dolor». Isis sintió que había mucho más detrás de aquellas palabras, pero no quiso presionar. Había tiempo para entender mejor la dinámica familiar. Por ahora, necesitaba enfocarse en ganarse la confianza de los niños. Cuando la merienda estuvo lista, ella ayudó a doña Eulalia a llevar todo al jardín.
Los 5 chicos corrieron hacia la mesa, disputando quién sería el primero en sentarse. «Calma, chicos», dijo Isis colocando la jarra de zumo en la mesa. «Hay merienda para todos. ¿Va a comer con nosotros?», preguntó Gabriel, el más tímido del grupo. «Si ustedes quieren». «¡Queremos!», gritaron los 5 a coro, haciendo reír a Isis. Mientras comían, ella aprovechó para conocer mejor a cada uno de ellos. Juan contó sobre la escuela y cómo estaba aprendiendo a leer palabras más difíciles. Pedro mostró un rasguño en la rodilla que se había hecho jugando al fútbol. Lucas habló animadamente sobre los coches que coleccionaba. Gabriel dibujó una flor en la servilleta y se la dio a ella. Mateo inventó una historia sobre un dragón que vivía en el jardín y protegía la casa de ladrones. «¿Dónde vivía antes?», quiso saber Mateo. «En la zona este de Madrid con mi familia». «¿También tiene hermanos?» «Tengo 5, igual que ustedes». «¿En serio?», preguntó Juan, impresionado. «¿Y también son gemelos?». Isis rió. «No, todos son de edades diferentes. El más pequeño tiene 6 años y el mayor tiene 17. «Guau, usted cuidaba de todos ellos». «Cuidaba y todavía cuido. Por eso sé cómo se sienten a veces». Los niños intercambiaron miradas entre sí, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa. Finalmente Gabriel se manifestó. «¿Usted no se va a ir como las otras tías?». La pregunta golpeó a Isis de lleno. Había tanta vulnerabilidad en la voz del niño que sintió ganas de abrazarlo y prometerle que nunca lo abandonaría. Pero sabía que las promesas vacías eran crueles con niños que ya habían sido abandonados tantas veces. «No pretendo irme», dijo ella honestamente, «pero ustedes también van a tener que ayudarme. Cuidar de 5 niños listos como ustedes es un trabajo considerable». «Podemos ayudar», prometió Pedro. «Y vamos a ser buenos», añadió Lucas. Isis sonrió, conmovida por su sinceridad. «No necesitan ser buenos todo el tiempo. Necesitan ser ustedes mismos, solo que con respeto entre ustedes y conmigo también». Cuando terminaron la merienda, doña Eulalia apareció para recoger los platos. «Señores, es hora del baño». «¿Ya?», se quejó Juan. «La tía Isis los va a bañar hoy», anunció la ama de llaves, observando la reacción de la joven. Isis aceptó el desafío sin dudarlo. Bañar a 5 niños de 5 años, ella sola sería una prueba de resistencia, pero estaba preparada. En los próximos 45 minutos, transformó lo que normalmente era una batalla campal en un juego divertido, con competiciones de quién hacía más espuma en el cabello e historias inventadas en el momento sobre piratas que se bañaban en el mar. Cuando Enrique llegó a casa esa noche, encontró una escena que no presenciaba desde hacía años. Los 5 hijos sentados tranquilos en el salón, cada uno con un libro en las manos, mientras Isis les leía una historia en voz alta a todos ellos. Él se detuvo en la puerta, observando la escena doméstica que parecía sacada de un sueño. Los niños estaban limpios, peinados y en pijama, prestando atención completa a la joven que gesticulaba animadamente mientras le daba voces diferentes a cada personaje de la historia. Y entonces el dragón se dio cuenta de que no necesitaba asustar a la gente para ser respetado, decía Isis imitando una voz grave. Solo necesitaba ser amable y ayudar a quien necesitaba ayuda. «Igual que la tía Isis», murmuró Gabriel, haciendo que sus hermanos asintieran. «Papá», gritó Mateo al notar la presencia de su padre en el salón. «Hola, campeones», dijo Enrique, entrando en el salón y besando la cabeza de cada hijo. «¿Cómo fue su día?». «La tía Isis es genial», informó Juan. «Sabe hacer espuma gigante en el baño». «Y tiene 5 hermanos como nosotros», añadió Pedro, «y se va a quedar aquí para siempre», completó Lucas con la convicción que solo un niño de 5 años podría tener. Enrique miró a Isis, que se había levantado respetuosamente cuando él llegó. «¿Cómo fue el primer día?». «Bien», respondió ella simplemente. «Los niños son estupendos». «¿De verdad?». «De verdad. Solo necesitaban a alguien que prestara atención a lo que cada uno tiene de especial». Enrique sintió algo moverse en su pecho, una emoción que había enterrado hacía mucho tiempo. Hacía años que no veía a sus hijos tan tranquilos y felices. Hacía años que no llegaba a casa sin encontrar algún tipo de caos que resolver. «Papá, ¿vas a cenar con nosotros hoy?».
preguntó Gabriel esperanzado. Enrique dudó. Tenía 3 informes que revisar y 2 teleconferencias internacionales programadas para después de la cena. Pero cuando miró el rostro esperanzado de su hijo y vio la expresión alentadora de Isis, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Claro, vamos a cenar juntos hoy». La alegría de los niños fue instantánea y contagiosa. Saltaron del sofá y corrieron al comedor, hablando animadamente sobre lo que le contarían a su padre durante la comida. «Gracias», dijo Enrique a Isis cuando se quedaron solos en el salón. «¿Por qué?» «Por hacerlos sonreír así. Hacía tiempo que no lo veía». Isis sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. Había algo en la voz de Enrique, una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen del empresario exitoso y controlado. Solo necesitaban atención. Son niños maravillosos. No siempre fueron así. Después de que nos quedamos solos, se volvieron muy difíciles de manejar. El duelo no tiene edad, señor Enrique. Ellos sintieron la falta de su madre tanto como usted. La diferencia es que no sabían cómo expresarlo. Enrique estudió el rostro de Isis, impresionado con la madurez y sensibilidad de alguien tan joven. ¿Habla por experiencia propia? Mi padre sufrió un accidente hace 2 años. No fue lo mismo, pero vi cómo el dolor puede cambiar a una familia entera. A veces necesitamos ayuda para recordar lo que realmente importa. En ese momento, doña Eulalia apareció en el salón para anunciar que la cena estaba servida. Durante la comida, Enrique redescubrió el placer simple de conversar con sus hijos, de escuchar sus historias del día y de participar en los juegos verbales que Isis proponía para mantener a todos comprometidos. Cuando los niños se fueron a dormir, él se despidió de cada uno con más cariño del que solía tener tiempo para demostrar, y cuando bajó al despacho, por primera vez en años, no sintió aquel peso familiar en los hombros. Isis estaba en la cocina, ayudando a doña Eulalia a fregar los platos de la cena. Las 2 mujeres conversaban en voz baja, creando una intimidad doméstica que Enrique había olvidado que existía. «Doña Eulalia, puede dejar que yo termine aquí», dijo él, sorprendiendo a ambas. «Isis, ¿podría hacerme compañía en el despacho? Me gustaría conversar sobre la rutina de los niños». Mientras seguían hacia el despacho, doña Eulalia observó la interacción entre los dos con ojos expertos. Había algo en el aire, una energía que ella no sentía en aquella casa hacía mucho tiempo, algo que podría ser muy bueno o muy complicado, dependiendo de cómo se condujera. En el despacho, Enrique ofreció a Isis una de las butacas de cuero mientras él se instalaba detrás de la mesa que dominaba la estancia. Las paredes estaban cubiertas por estanterías repletas de libros técnicos y algunos premios empresariales, pero Isis notó que no había ninguna foto de la familia. «¿Cómo lo consiguió?», preguntó él sin rodeos. «¿El qué?». «Hacerlos cooperar. En un día usted consiguió lo que 13 niñeras no consiguieron en meses». Isis se acomodó en la butaca, pensando en la respuesta. «Creo que es porque entiendo lo que están sintiendo. Cuando mi padre se accidentó, mis hermanos se quedaron perdidos, cada uno reaccionó de una forma diferente. El mayor se volvió agresivo, el del medio se encerró, la niña empezó a tener pesadillas. Era como si la familia se hubiera roto. ¿Y cómo consiguieron recomponerse? Mi madre creó tradiciones nuevas. Todos los viernes se convirtió en noche de pizza, que hacíamos en casa aunque no tuviéramos dinero para comprarla. Todos los domingos se convirtió en día de visitar al padre en el hospital juntos. Pequeñas cosas que nos hicieron sentir familia de nuevo. Enrique absorbió cada palabra, reconociendo dolorosos paralelismos con su propia situación. ¿Cree que eso es lo que los niños necesitan? ¿De tradiciones familiares? Creo que necesitan sentirse especiales para usted, individualmente y como familia. Intento darles atención. Sé que sí, pero quizás sea cuestión de calidad, no cantidad. 15 minutos enfocados exclusivamente en cada uno puede valer más que horas dividiendo la atención entre los 5. Enrique se recostó en la silla, procesando la sugerencia. En los últimos 3 años, se había convencido de que ser un buen padre significaba proveer financieramente y estar presente físicamente. Nunca había pensado en la cuestión de la atención individualizada.
¿Tiene alguna sugerencia específica? Puedo intentar algunas cosas y ver cómo reaccionan. Actividades que involucren tradiciones españolas, quizás. Sé que puede parecer demasiado simple para una casa como esta, pero a los niños les gusta la simplicidad. ¿Cómo qué? Isis dudó por un momento, temiendo que sus ideas pudieran sonar inadecuadas para una familia de la élite madrileña. Sé que parecerá tonto, pero un círculo de flamenco en el jardín, clases de cocina haciendo churros con chocolate, noches de cuentos bajo los árboles. Cosas que les hagan sentirse orgullosos de ser españoles y de ser una familia. Para su sorpresa, Enrique sonrió por primera vez desde que ella había llegado. No parece tonto, parece reconfortante. ¿Usted creció así? No, admitió él. Mi infancia fue muy diferente. Colegios privados, clases de inglés, viajes al extranjero, muchas oportunidades, pero poca simplicidad. ¿Y su esposa? ¿Cómo era ella con los niños cuando eran bebés? La expresión de Enrique se cerró instantáneamente, e Isis percibió que había tocado un territorio sensible. Disculpe, no debí haber preguntado. No, está bien. Es solo que es difícil hablar de ella. Mariana era pedagoga, como usted quería ser. Ella tenía planes para educar a los niños de forma diferente a como fui educado yo. Más afecto, más juego, más conexión con las raíces españolas. Parecía una persona especial. Lo era. Y yo le prometí a ella antes de partir que criaría a los niños como a ella le gustaría. Pero después de que nos quedamos solos, me perdí en el trabajo y olvidé la promesa. Isis sintió una oleada de comprensión y compasión. Enrique no era solo un padre sobrecargado, era un hombre intentando honrar la memoria de su esposa mientras lidiaba con su propio dolor. Quizás ella estaría feliz sabiendo que usted está intentando cambiar ahora. ¿Usted cree? Estoy segura. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Enrique se levantó y fue a una estantería, retirando un álbum de fotos que estaba escondido detrás de algunos libros. ¿Quiere ver cómo era Mariana? Isis aceptó el álbum con cuidado reverente. Las primeras páginas mostraban a una pareja joven y enamorada en diversos momentos. Graduación, viaje a Europa, boda. Mariana era una mujer delicada, de cabellos castaños y sonrisa dulce, siempre abrazada a Enrique con una intimidad genuina. Ella era hermosa, por dentro y por fuera, y le habría encantado la idea de las tradiciones españolas para los niños. Isis continuó hojeando el álbum, observando las fotos del embarazo múltiple y los primeros registros de los bebés en el hospital. Había una foto de Mariana sosteniendo a los 5 recién nacidos con ayuda de enfermeras, su rostro radiante de felicidad a pesar del cansancio evidente. Esta fue su última foto, dijo Enrique con voz entrecortada. 2 horas después comenzaron las complicaciones. ¿Usted ya les mostró estas fotos a los niños? No. Creí que sería demasiado doloroso para ellos. A veces los niños necesitan ver de dónde vienen para entender quiénes son. Puede ser doloroso al principio, pero también puede ser curativo. Enrique consideró las palabras de Isis, viendo en ellas una sabiduría que iba más allá de los años. Usted realmente entiende de niños. Entiendo de familia. Y esta es una familia que necesita reconectarse con sus propias raíces. La semana siguiente, Isis comenzó a implementar pequeños cambios en la rutina de los quintillizos. El lunes, ella sustituyó la actividad educativa formal de la mañana por un círculo de flamenco improvisado en el jardín. Doña Eulalia observó desde la ventana de la cocina, inicialmente escéptica, pero gradualmente impresionada con la forma en que los 5 niños se involucraban con los movimientos y cantes. ¡A bailar, chicos!, gritaba Isis demostrando el movimiento básico. Así es como nuestros antepasados se defendían y se expresaban. Juan, el más competitivo, pronto dominó los movimientos básicos y comenzó a desafiar a sus hermanos. Pedro observó atentamente antes de participar, como siempre hacía. Lucas transformó el flamenco en un baile loco que hizo reír a todos. Gabriel se mostró tímido al principio, pero se animó cuando Isis elogió su ritmo natural. Mateo inventó una historia sobre guerreros andaluces que vinieron a España y enseñaron sus secretos a los niños valientes.
Tía Isis, ¿puede enseñarle esto a papá también?, preguntó Gabriel. Si él quiere aprender, claro. Vamos a preguntarle en la cena, decidió Mateo. El martes la novedad fue una clase de cocina en la cocina. Doña Eulalia, que inicialmente se resistió a la idea de 5 niños desordenando su territorio, pronto se vio involucrada en la actividad, enseñando secretos de familia para hacer los churros perfectos. El truco es remover siempre en la misma dirección, explicó la ama de llaves guiando las pequeñas manos de Lucas, y no se puede dejar de remover si no se apelmaza. ¿Por qué no hacíamos esto antes?, quiso saber Juan. Porque no sabían que querían hacerlo, respondió Isis diplomáticamente. Los churros con chocolate estuvieron listos a la hora de la merienda, y la alegría de los niños al comer algo que ellos mismos habían preparado fue contagiosa. Cuando Enrique llegó a casa esa noche, encontró a 5 pequeños chefs orgullosos esperando para contarles sobre sus aventuras culinarias. «Papá, prueba». «Lo hicimos nosotros», dijo Pedro, ofreciéndole un churro ligeramente torcido pero hecho con todo el cariño del mundo. «Está delicioso», dijo Enrique, y no mentía. Había algo en el sabor de aquel dulce simple que lo transportó de vuelta a su propia infancia, cuando su abuela todavía vivía y hacía churros los domingos. El miércoles, Isis introdujo las noches de cuentos bajo el gran naranjo del jardín. Había descubierto el árbol centenario, explorando la propiedad con los niños, e inmediatamente reconoció su potencial como escenario mágico. «Este árbol es más viejo que el bisabuelo del bisabuelo de ustedes», les contó, mientras extendían una gran toalla bajo la frondosa copa. «Imaginen cuántas historias ha visto ya». «¿Puede hablar?», preguntó Mateo, siempre dispuesto a creer en la magia. «No habla con palabras, pero habla con el viento en las hojas». «¿Quieren escuchar?». Los 5 se tumbaron de espaldas en la toalla, mirando el cielo que empezaba a oscurecerse a través de las hojas. Isis inventó una historia sobre el naranjo que guardaba los sueños de los niños que jugaban bajo él, mezclando elementos del folclore español con aventuras modernas que involucraban a los propios niños como protagonistas. Y cuando los 5 hermanos descubrieron que podían hablar con los animales del bosque, decía ella con voz teatral, se dieron cuenta de que tenían un poder muy especial. Podían resolver cualquier problema cuando trabajaban juntos. «Igual que nosotros», murmuró Gabriel, «exactamente igual que ustedes». Enrique observaba desde el balcón del segundo piso, fascinado por la escena. Había algo profundamente español y auténtico en esos momentos que Isis creaba para sus hijos. Era como si ella estuviera conectando a los niños con sus raíces de una forma que él nunca había pensado en hacer. El jueves, ella propuso una actividad diferente. Cada niño elegiría una planta para cuidar en el jardín, creando un pequeño parterre familiar. La idea surgió cuando notó que Gabriel siempre se detenía a oler las flores durante los juegos al aire libre. «Cada uno va a elegir una planta que tenga que ver con su personalidad», explicó ella, «y las vamos a cuidar juntos todos los días». Juan eligió girasoles porque eran grandes y fuertes como él quería ser. Pedro optó por hierbas aromáticas porque le gustaban los olores diferentes. Lucas prefirió flores coloridas que atraían mariposas, porque le encantaba el movimiento y el color. Gabriel eligió rosas porque le parecían las más bonitas. Mateo quiso plantar semillas de árboles frutales porque soñaba con tener un bosque propio. Doña Eulalia observó la actividad con creciente interés, notando cómo cada niño se dedicaba a su parterre con seriedad y cariño. Hacía mucho tiempo que no veía a los niños interesarse genuinamente por algo constructivo. «Esta muchacha está haciendo algo especial aquí», comentó con Enrique durante la cena. «Los niños están diferentes, más felices, más unidos. Yo también lo noté, y yo me estoy sintiendo más padre de verdad». «¿Cómo así?». «Antes sentía que solo estaba cumpliendo obligaciones. Ahora siento que estoy conociendo a mis hijos por primera vez». El viernes, Isis preparó una sorpresa especial. Durante el día, ella había conversado con cada niño individualmente sobre sus recuerdos de la madre, descubriendo que ellos solo tenían fragmentos vagos y confusos de recuerdos de los primeros meses de vida. «Niños», dijo ella a la hora de la cena, «hoy quería mostrarles algo especial, pero solo si papá está de acuerdo».
Todos se giraron hacia Enrique, que inmediatamente entendió de qué se trataba. El álbum de fotos había estado años escondido en el despacho, y él nunca había encontrado el valor para compartirlo con sus hijos. «¿Qué quiere mostrar la tía Isis, papá?», preguntó Juan. Enrique respiró hondo, sintiendo las palabras de Isis resonando en su mente. A veces los niños necesitan ver de dónde vienen para entender quiénes son. «Fotos de su mamá», dijo él finalmente. El silencio que siguió estuvo cargado de expectativa y nerviosismo. Los 5 niños nunca habían visto imágenes de su madre, solo habían oído descripciones vagas cuando hacían preguntas directas. «¿Podemos ver?», susurró Gabriel. Enrique fue a buscar el álbum al despacho, regresando con las manos ligeramente temblorosas. Cuando abrió la primera página, mostrando a Mariana joven y sonriente, la reacción de los niños fue inmediata y emocional. «Ella es igual a mí», exclamó Pedro, notando la semejanza en los ojos. «Igual a mí también», dijo Lucas, señalando la forma del rostro. «Es muy bonita», murmuró Gabriel con reverencia. «Papá, cuenta la historia de esta foto», pidió Juan, señalando una imagen de la pareja en la graduación de Mariana. Enrique comenzó a contar, despacio al principio, pero ganando confianza a medida que veía el interés genuino de sus hijos. Habló sobre cómo conoció a Mariana en la universidad, sobre la primera cita, sobre su pasión por la educación infantil y sobre los sueños que ella tenía de crear una escuela diferente. «Ella quería que ustedes crecieran sabiendo valorar las cosas simples de la vida», dijo él, mirando a cada hijo a los ojos. «Quería que ustedes estuvieran orgullosos de ser españoles y que supieran trabajar en equipo». «¿Es por eso que la tía Isis nos está enseñando flamenco y churros?», preguntó Mateo con su intuición característica. «Es exactamente por eso». «¿A mamá le gustaría la tía Isis?», quiso saber Gabriel. Enrique miró a Isis, que había permanecido discreta durante toda la conversación, pero cuyos ojos estaban visiblemente emocionados. Creo que habrían sido grandes amigas. Esa noche, después de que los niños durmieran, Enrique encontró a Isis en la cocina preparando la merienda del día siguiente. Ella trabajaba en silencio, pero él podía ver que había sido profundamente tocada por la sesión de fotos. «Gracias», dijo él. «¿Por qué?». «Por ayudarme a cumplir la promesa que le hice a Mariana». Isis se giró hacia él, sorprendida por la intensidad de la emoción en su voz. «Usted está cumpliendo la promesa solo. Yo solo estoy ayudando a organizar los sentimientos». «No es solo eso. Usted está trayendo de vuelta la alegría a esta casa. Los niños están felices de una forma que yo no veía desde siempre. Solo necesitaban sentirse especiales. ¿Y yo? También merezco sentirme especial». La pregunta tomó a Isis desprevenida. Había algo diferente en el tono de Enrique, una vulnerabilidad que iba más allá de las cuestiones relacionadas con los hijos. Ella lo miró con más atención, notando las líneas de cansancio alrededor de los ojos, pero también una luz que no estaba allí 2 semanas antes. «Todo el mundo merece sentirse especial», respondió ella cuidadosamente. «Hacía mucho tiempo que no me acordaba de eso». Se quedaron en silencio por unos momentos, una tensión sutil creciendo entre ellos. Isis estaba conscientemente evitando mirar directamente a Enrique, enfocándose en ordenar los utensilios de la cocina, pero podía sentir la intensidad de su mirada sobre ella. «Isis», dijo él finalmente. «Sí, usted está cambiando esta familia. Me está cambiando a mí también». Ella finalmente lo encaró, viendo algo en sus ojos que la hizo perder el aliento momentáneamente. Había gratitud allí, sí, pero también algo más profundo y complicado. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo ella, intentando mantener la conversación en terreno seguro. «No, no es solo trabajo. Lo que usted hace por los niños, la forma en que trajo alegría a esta casa, eso va mucho más allá de cualquier obligación profesional». Isis sintió que su corazón se aceleraba, pero también sintió las alarmas de la prudencia disparándose en su mente. Enrique era su jefe, padre de los niños que ella cuidaba, y pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Permitir que sentimientos confusos se desarrollaran sería una complicación que ninguno de los dos podía permitirse tener. «Señor Enrique,
Creo que es mejor que suba. Mañana los niños quieren levantarse temprano para regar las plantas. Claro, dijo él, pero no se alejó inmediatamente. ¿Isis? Sí. Estoy feliz de que haya llegado a nosotros. Mientras subía las escaleras a su habitación, Isis intentó organizar sus pensamientos. En las 2 semanas desde que había llegado a la mansión, su vida había cambiado completamente. No solo financieramente, sino emocionalmente. Los 5 niños se habían vuelto genuinamente importantes para ella, mucho más allá de una responsabilidad profesional. Y Enrique, ella movió la cabeza, intentando alejar pensamientos peligrosos. Enrique era un hombre atractivo, amable y claramente dedicado a sus hijos. Cualquier mujer se sentiría atraída por él. Pero ella estaba allí para cuidar a los niños, no para crear complicaciones románticas. En la habitación llamó a su madre, como hacía todas las noches. «Hola, hija, ¿cómo están las cosas por ahí?» «Bien, mamá. Los niños se están adaptando muy bien a la nueva rutina. ¿Y el padre de ellos? ¿Cómo es?» Isis dudó por una fracción de segundo. «Es un buen hombre, trabaja mucho, pero ama a sus hijos. Pareces diferente cuando hablas de él». «¿Cómo así diferente?» «No sé explicar. Más suave». «Mamá, no empieces». «No estoy empezando nada. Solo estoy notando». Después de colgar el teléfono, Isis se quedó despierta por mucho tiempo, mirando al techo e intentando entender lo que le estaba pasando. Había venido a esa casa con un objetivo simple: trabajar, ganar dinero y ayudar a su familia. No había esperado encariñarse tanto con los niños ni desarrollar sentimientos confusos por su padre. Mientras tanto, 2 pisos abajo, Enrique estaba en el despacho intentando concentrarse en los informes financieros que necesitaba revisar. Pero su mente seguía volviendo a la conversación en la cocina, a la forma en que Isis lo había mirado, a la forma en que ella había transformado su casa en un hogar en solo 2 semanas. Por primera vez desde que enviudó, se encontró pensando en una mujer no solo como niñera de sus hijos, sino como algo más. La culpa llegó inmediatamente. ¿Era una traición a la memoria de Mariana sentir algo así tan rápidamente? ¿O sería exactamente lo que Mariana querría que sucediera, que él encontrara la felicidad de nuevo? Cerró los informes sin poder concentrarse y subió a revisar a los niños antes de dormir. Encontró a los 5 durmiendo profundamente, cada uno abrazado a sus juguetes favoritos, con expresiones serenas que no veía hacía años. En el pasillo, se detuvo frente a la habitación de Isis, notando la luz aún encendida debajo de la puerta. Por un momento, consideró llamar y continuar la conversación que habían comenzado en la cocina. Pero la prudencia venció, y él siguió a su propia habitación, sabiendo que algunas conversaciones necesitaban esperar el momento adecuado para suceder. Un mes después de la llegada de Isis a la mansión, la rutina de la familia Moreira se había transformado completamente. Las mañanas comenzaban con risas provenientes del jardín durante las sesiones de flamenco. Las tardes estaban salpicadas por el aroma de churros saliendo de la cocina, y las noches terminaban con historias bajo el naranjo que se había convertido en el lugar favorito de los niños. Enrique había comenzado a llegar más temprano a casa, movido por la curiosidad de participar en las actividades que Isis creaba para los niños. El lunes, él mismo se había unido al círculo de flamenco, causando una explosión de alegría en sus hijos al verlo intentar imitar los movimientos que ellos ya dominaban. «Papá, tienes que moverte más», gritaba Juan, riendo de la forma rígida en que Enrique se movía. «Es así, mira», demostraba Pedro, haciendo un esquive perfecto que dejó impresionado a su padre. «Papá, estás muy duro», comentaba Lucas entre carcajadas. «Relájate». Isis observaba la interacción con una sonrisa en el rostro, notando cómo Enrique estaba gradualmente permitiéndose ser imperfecto delante de sus hijos, algo que claramente no hacía desde hacía años. «Es difícil, de verdad», dijo él, jadeando después de intentar seguir una secuencia de movimientos. «Ustedes son mucho mejores que yo». «Pero estás aprendiendo», animó Gabriel, siempre el más cariñoso. La tía Isis dijo que todo el mundo puede aprender cualquier cosa si tiene paciencia. «La tía Isis tiene razón», asintió Enrique,
mirándola con una expresión que hizo que su corazón se acelerara ligeramente. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta obligatoria, Isis estaba organizando actividades para la semana siguiente cuando doña Eulalia se acercó a ella en el salón. ¿Puedo hablar con usted un minuto? Claro, doña Eulalia. La ama de llaves se sentó en la butaca frente al sofá donde estaba Isis, adoptando una postura más formal de lo normal. Necesito contarle algo importante. La madre del señor Enrique viene a visitarlo la semana que viene. Isis sintió una punzada de nerviosismo. ¿Eso es normal? Doña Valentina no viene aquí desde el funeral de Mariana. Ella y su hijo no se llevan muy bien desde que él se casó. ¿Por qué? Doña Eulalia suspiró, claramente incómoda con la conversación. Doña Valentina nunca aprobó el matrimonio. Creía que Mariana no era del mismo nivel social de la familia. Irónicamente, ahora idealiza a la nuera que rechazó en vida. Isis procesó la información, comenzando a entender las implicaciones. ¿Y ella viene por qué? Probablemente porque alguien le contó sobre los cambios aquí en casa. Doña Valentina tiene sus fuentes de información. ¿Qué tipo de fuentes? El chófer que busca a los niños en la escuela 2 veces por semana trabaja para ella desde hace 15 años. El jardinero que viene los sábados es primo de una empleada de su casa. Madrid es grande, pero la élite es pequeña. Isis sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y qué exactamente esas personas pueden haberle contado? Que los niños están diferentes, más felices, más educados. Que el señor Enrique ha estado llegando más temprano a casa y participando más en la vida de sus hijos. Y principalmente, doña Eulalia hizo una pausa significativa. Que hay una joven bonita y dedicada cuidando a los niños. Doña Eulalia, yo nunca hice nada inadecuado. Lo sé, muchacha, pero doña Valentina no me conoce como yo la conozco a usted. Para ella, cualquier mujer joven cerca de su hijo es una amenaza potencial. Isis se levantó y comenzó a caminar por el salón, intentando organizar sus pensamientos. En las últimas semanas, se había sentido genuinamente parte de esa familia, pero la realidad era que ella seguía siendo una empleada, por muy especial que el trabajo se hubiera vuelto. ¿Qué cree que debería hacer? Siga haciendo exactamente lo que ha estado haciendo. Cuide a los niños, sea profesional y mantenga la dignidad. Doña Valentina es difícil, pero no es injusta. Si ella ve lo mucho que usted hace bien por sus nietos, quizás cambie de opinión. ¿Y si no cambia? Doña Eulalia se levantó y le puso la mano en el hombro a Isis con un gesto maternal. Entonces enfrentaremos esa situación cuando ella llegue. Pero recuerde una cosa, el señor Enrique ya no es un niño que obedece a su madre. Es un hombre adulto y padre de 5 hijos. La decisión final siempre será suya. Esa noche, durante la cena, Enrique anunció la visita de su madre a los niños. La abuela Valentina viene a visitarnos el fin de semana, dijo él, observando las reacciones de sus hijos. ¿La abuela que nunca vemos?, preguntó Juan con la franqueza típica de su edad. Esa misma. Está ansiosa por conocerlos mejor. ¿Por qué nunca viene aquí?, quiso saber Pedro. Enrique intercambió una mirada rápidamente con Isis antes de responder. A veces los adultos se ponen tristes por mucho tiempo cuando personas importantes se van. La abuela se puso muy triste cuando su mamá partió. ¿Pero ahora ya no está triste?, preguntó Gabriel con su sensibilidad característica. Creo que está intentando estar menos triste. ¿La tía Isis también va a conocer a la abuela?, preguntó Mateo. Sí, claro, respondió Enrique, pero Isis percibió una ligera vacilación en la respuesta. Después de la cena, mientras los niños jugaban en el salón, Enrique le pidió hablar con Isis en privado. Sobre la visita de mi madre, comenzó él cuando estaban en el despacho. Doña Eulalia ya me explicó un poco sobre la situación. ¿Qué le contó? Que su madre no aprobó el matrimonio y que puede que no le gusten mucho los cambios. Enrique suspiró. Es más complicado que eso. Mi madre tiene una visión muy específica sobre cómo debe funcionar nuestra familia. Ella cree en jerarquías sociales, en tradiciones antiguas, en mantener las apariencias. Y yo no encajo en ese perfil. No es cuestión de que usted encaje o no, es cuestión de que ella acepte que yo puedo tomar mis propias decisiones. Isis estudió la expresión de Enrique notando la tensión que ella no había visto antes.
¿Usted está preocupado por algo específico? Estoy preocupado de que ella intente crear problemas donde no existen. Mi madre tiene una habilidad especial para complicar situaciones simples. Puedo ser más discreta durante la visita, si es mejor. No, dijo él firmemente, sorprendiendo a Isis con la intensidad de la respuesta. Usted no va a cambiar nada de lo que hace. Los niños la necesitan, y yo... Todos nosotros necesitamos que usted siga siendo exactamente quien es. Había algo en su tono que hizo que Isis percibiera que la conversación había traspasado el territorio puramente profesional. Pero antes de que pudiera analizar mejor la situación, fueron interrumpidos por una gritería proveniente del salón. Cuando llegaron allí, encontraron a Lucas llorando y a Juan sosteniendo un coche de juguete roto. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Enrique. «La estantería se cayó encima de Gabriel», explicó Juan claramente asustado. «Yo solo quería coger el libro de colorear», sollozó Gabriel. «Toqué la estantería y se cayó». Isis examinó rápidamente el brazo de Gabriel, aliviada al percibir que no había fracturas evidentes, solo un rasguño y el susto. Pero cuando miró la estantería, frunció el ceño. Era una pieza pesada y estable, fijada en la pared con soportes metálicos. No debería haberse caído con un simple toque. «Doña Eulalia», la llamó mientras consolaba a Gabriel. La ama de llaves apareció rápidamente, evaluando la situación con ojos expertos. «Dios mío, ¿qué pasó?». «La estantería se cayó cuando Gabriel la tocó». Doña Eulalia examinó los soportes de la pared y movió la cabeza. «Qué extraño. Esos tornillos estaban bien firmes cuando instalé la estantería el mes pasado. Quizás el peso de los libros nuevos haya aflojado los tornillos», sugirió Isis, no queriendo alarmar a los niños con sospechas. «Puede ser», asintió la ama de llaves, pero había algo en su tono que sugería que ella también encontraba la situación extraña. Enrique fue inmediatamente informado del accidente y llegó a casa más temprano para verificar si Gabriel estaba bien. Después de una consulta con el pediatra que confirmó que era solo un susto, contrató a un técnico para revisar todas las fijaciones de muebles de la casa. «Fue solo un accidente, chicos», dijo él a los niños durante la cena, «pero ahora vamos a verificar todos los muebles para garantizar que estén bien seguros». Isis notó que Gabriel estaba más callado de lo normal, claramente aún afectado por el susto. Ella decidió darle atención extra durante los próximos días, incluyendo sesiones individuales de dibujo, que era su actividad favorita. Una semana después ocurrió el segundo accidente. Era sábado por la mañana y los niños estaban jugando en el salón mientras Isis organizaba los materiales para la clase de cocina de la tarde. Pedro estaba mostrando una nueva maniobra de flamenco que había inventado cuando el espejo grande de la pared se soltó y se hizo añicos en el suelo a pocos centímetros de donde él estaba. El ruido fue ensordecedor y todos se quedaron paralizados por unos segundos. Pedro estaba cubierto de pequeños trozos de cristal, pero milagrosamente no se había herido gravemente, solo algunos rasguños superficiales. «Nadie se mueve», gritó Isis, corriendo al salón. «Quédense exactamente donde están». Ella cuidadosamente sacó a Pedro de entre los trozos, verificando que no se hubiera lastimado seriamente, mientras doña Eulalia aparecía con una escoba para comenzar la limpieza. «Esto no es normal», murmuró la ama de llaves mientras barría los fragmentos. «Primero la estantería, ahora el espejo. Es mucha coincidencia». Isis pensó lo mismo, pero prefirió no verbalizar sus sospechas delante de los niños. En lugar de eso, se enfocó en calmar a Pedro y garantizar que todos se sintieran seguros. «Fue solo otro accidente», dijo ella con voz firme. «A veces las cosas se sueltan. Lo importante es que todo el mundo está bien». Pero internamente, ella estaba empezando a preocuparse. 2 accidentes en 2 semanas, ambos involucrando objetos pesados que podrían haber causado heridas graves a los niños, era demasiada coincidencia. Enrique llegó a casa 20 minutos después, claramente alarmado. «¿Cómo está Pedro?». «Bien, solo algunos rasguños pequeños, pero Enrique, necesitamos hablar». Se retiraron al despacho mientras doña Eulalia se quedaba con los niños en la cocina preparando un chocolate caliente para calmar los ánimos. «¿Usted también lo encuentra extraño?», preguntó él. «Muy extraño. Primero la estantería que estaba bien fijada.
ahora un espejo que estaba en la pared desde hacía años. No es normal. ¿Usted cree que alguien está saboteando? Isis dudó antes de responder. No quiero acusar a nadie sin pruebas, pero sí, creo que es posible. ¿Quién tendría motivos para hacer algo así? No lo sé. ¿Alguien a quien no le gusten los cambios en la casa? ¿Alguien que quiera desestabilizarme o hacerme parecer incompetente? Enrique se pasó la mano por el cabello, un gesto que Isis ya había aprendido que él hacía cuando estaba muy estresado. Voy a instalar cámaras de seguridad en las zonas comunes. Si alguien está manipulando las cosas, descubriremos quién es. Es una buena idea, pero por ahora creo que es mejor redoblar la atención con los niños. De acuerdo. Y Isis, gracias por cuidarlos también. Si no hubiera actuado rápido hoy, Pedro podría haberse lastimado seriamente. La instalación de las cámaras de seguridad se hizo el lunes siguiente, discretamente, para no alarmar a los niños ni a los empleados. Enrique eligió un sistema sofisticado que grababa continuamente y podía ser monitoreado remotamente a través de una aplicación en el móvil. Durante los próximos días, la casa estuvo en alerta máxima. Isis verificaba constantemente la estabilidad de los muebles y objetos en las áreas donde los niños jugaban, mientras Enrique monitoreaba obsesivamente las imágenes de las cámaras durante los intervalos del trabajo. Fue el jueves por la noche cuando descubrieron la verdad. Enrique estaba revisando las grabaciones del día cuando notó algo sospechoso en las imágenes de la sala de juegos. Era casi medianoche cuando una figura se movía silenciosamente por la estancia, manipulando algo en la pared, donde había un cuadro pesado encima del sofá, donde los niños solían sentarse para ver la televisión. La persona estaba de espaldas a la cámara, pero cuando se giró ligeramente para verificar si nadie venía, Enrique sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era doña Eulalia. Él observó incrédulo cómo la ama de llaves aflojaba a propósito los tornillos que fijaban el cuadro en la pared, dejándolo lo suficientemente inestable como para caer con cualquier vibración. Era exactamente el mismo patrón de los accidentes anteriores. Enrique se quedó despierto toda la noche, viendo las grabaciones de los días anteriores y encontrando más evidencias. Doña Eulalia había sido responsable de todos los accidentes, siempre actuando durante la madrugada cuando todos dormían, siempre creando situaciones que parecerían casuales, pero que pondrían a los niños en peligro. A la mañana siguiente, él le pidió a Isis que los llevara a pasar el día en el parque, inventando una excusa sobre la necesidad de resolver problemas de trabajo en casa. Tan pronto como se quedaron solos, él confrontó a la ama de llaves. «Doña Eulalia, necesito hablar con usted». «Claro, señor Enrique, ¿sobre qué?» Él encendió la tableta y le mostró las imágenes de la cámara de seguridad. La ama de llaves palideció instantáneamente, pero intentó mantener la compostura. «Yo no sé lo que eso significa», dijo ella, pero su voz temblaba. «Significa que usted está poniendo a mis hijos en peligro a propósito. Quiero saber por qué». Doña Eulalia se sentó pesadamente en la silla de la cocina, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Por unos minutos se quedó en silencio, mirando sus propias manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones reprimidas. «Yo lo crié a usted, Enrique. Lo cuidé desde bebé, estuve presente en todos los momentos importantes de su vida. Lo vi crecer, graduarse, casarse, convertirse en padre. Lo sé, doña Eulalia. Y siempre he estado agradecido por todo. Cuando Mariana se fue, usted se perdió, y yo lo cuidé a usted y a los niños. Mantuve esta casa funcionando cuando usted ni siquiera podía levantarse de la cama. Fui yo quien sostuvo los pilares, y nunca lo olvidé». Entonces ella llegó, dijo la ama de llaves, pronunciando el nombre de Isis como si fuera una plaga. «Y de repente, usted ya no me necesita. Los niños ya no me necesitan. Soy solo una empleada vieja que puede ser sustituida por alguien más joven y bonita». Enrique sintió una mezcla de ira y compasión. «Doña Eulalia, nadie nunca dijo que usted sería sustituida. No necesitaba decirlo. Lo vi sucediendo. Lo vi sonriendo de nuevo, llegando más temprano a casa, participando en la vida de los niños. Y no era por mí que lo estaba haciendo. Era por ella. La presencia de Isis no disminuye en nada lo que usted significa para esta familia». «Sí que disminuye»,
explotó ella, finalmente revelando todo el dolor guardado, porque por primera vez en 30 años me sentí innecesaria, y cuando usted se case con ella, ¿qué será de mí? ¿Me convertiré en una vieja ama de llaves jubilada que vive de caridad? Enrique se quedó en shock por la intensidad de la emoción de doña Eulalia, pero principalmente por la revelación de que ella ya había llegado a la conclusión de que él se casaría con Isis, algo que él mismo todavía estaba intentando procesar. ¿Entonces usted decidió crear accidentes para hacer que Isis pareciera incompetente? Yo nunca quise lastimar a los niños, dijo ella rápidamente. Siempre tuve cuidado de que los accidentes sucedieran cuando ellos no estuvieran en peligro real. Solo quería que usted se diera cuenta de que cosas malas suceden cuando hay cambios. Pero Gabriel y Pedro podrían haberse lastimado seriamente. Yo estaba siempre cerca, lista para intervenir si fuera necesario. Nunca dejaría que nada realmente malo les sucediera. Enrique se sentó frente a la ama de llaves, intentando procesar la situación. La mujer que prácticamente lo había criado, que había sido una segunda madre para él, había puesto a sus propios hijos en riesgo por celos y miedo al abandono. Doña Eulalia, entiendo que usted tenga miedo de los cambios, pero lo que hizo fue inaceptable y peligroso. Lo sé, susurró ella, finalmente desmoronándose. Sé que estuvo mal, pero estaba desesperada. Esta casa es mi vida, ustedes son mi familia. No sé ser nada más que ama de llaves de esta familia. Y usted no necesita ser nada más que eso, pero tampoco puede poner a los niños en peligro por celos. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Enrique respiró hondo, sabiendo que la decisión que tomara cambiaría la dinámica de la casa para siempre. No voy a despedirla, doña Eulalia, pero necesito una garantía absoluta de que nada así volverá a suceder. Y usted va a tener que hablar con Isis y pedirle disculpas. ¿Ella me perdonará? No lo sé, pero usted va a tener que intentarlo. Cuando Isis regresó con los niños al final de la tarde, encontró una atmósfera tensa en la casa. Enrique la llamó para conversar en privado mientras los niños jugaban en el jardín, aún ajenos al drama que se había desarrollado. Descubrí quién estaba causando los accidentes, dijo él sin rodeos. ¿Quién? Doña Eulalia. Isis se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Había una parte de ella que ya sospechaba que los accidentes no eran casuales, pero descubrir que había sido la ama de llaves la dejó genuinamente conmocionada. ¿Por qué? Enrique explicó la conversación que había tenido con doña Eulalia, incluyendo sus miedos sobre el futuro y los celos en relación con los cambios en la casa. Isis escuchó todo sin interrupciones, su expresión pasando de la sorpresa a la comprensión y finalmente a una tristeza profunda. Ella me ve como una amenaza, murmuró. Ella tiene miedo de perder su lugar en la familia. ¿Y lo tiene? ¿Razón para tener miedo? Enrique la encaró directamente. Depende de cómo definamos familia. Si hablamos de trabajo y responsabilidades domésticas, no, ella siempre tendrá su lugar aquí. Pero si hablamos de otras cosas, ¿qué otras cosas? Isis, usted sabe que ya no somos solo jefe y empleada. Lo que está creciendo entre nosotros lo cambió todo. Era la primera vez que él verbalizaba claramente la evolución de su relación, y las palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de significado. ¿Y eso es bueno o malo?, preguntó ella. Para mí es bueno, muy bueno. Pero crea complicaciones que necesitamos resolver, como la situación con doña Eulalia. Entre otras cosas, Isis se levantó y caminó hasta la ventana, observando a los niños jugando en el jardín. Ella se había enamorado de esa familia, de esos niños y cada vez más de Enrique. Pero la revelación de que su presencia había causado tanto conflicto e incluso había puesto a los niños en peligro, la hacía cuestionar si estaba haciendo lo correcto. Quizás debería buscar otro empleo, dijo ella finalmente. No, respondió Enrique inmediatamente. No es usted quien necesita irse, es doña Eulalia quien necesita adaptarse a la nueva realidad. Pero Enrique, ella lo cuidó toda la vida. Yo soy solo. Usted es la mujer que trajo la alegría de vuelta a esta casa, la mujer que hizo sonreír de nuevo a mis hijos, la mujer de quien me estoy enamorando cada día más.
La confesión fue directa y emocionalmente intensa, quitándole el aliento a Isis. Ella se giró para encararlo, viendo una vulnerabilidad en sus ojos que la hizo percibir que él había abierto su corazón completamente. Enrique, sé que es complicado, sé que hay diferencias sociales y económicas entre nosotros, sé que puede parecer precipitado, pero ya no puedo negar lo que siento. Ni yo, admitió ella finalmente. Pero no quiero que nuestra felicidad venga a costa del dolor de otras personas. Entonces, vamos a encontrar una forma de que todos convivan. Doña Eulalia forma parte de esta familia desde hace décadas, pero usted también forma parte ahora. ¿Y si...? Él dudó, como si estuviera reuniendo valor para un salto en la oscuridad. ¿Y si en el futuro usted se convierte en parte de la familia oficialmente? Entonces, tendremos que aprender a ser una familia más grande. Isis entendió perfectamente lo que él estaba sugiriendo y sintió que su corazón se aceleraba. ¿Está hablando de matrimonio? Estoy hablando de posibilidades de futuro, de construir algo juntos que sea bueno para todos nosotros, incluyendo a los niños. Antes de que Isis pudiera responder, fueron interrumpidos por un golpe en la puerta del despacho. Era doña Eulalia, con los ojos rojos y una expresión de determinación mezclada con vergüenza. ¿Puedo hablar con ustedes? Enrique e Isis intercambiaron una mirada antes de asentir. La ama de llaves entró y se quedó de pie frente a los dos, claramente ensayando mentalmente las palabras que quería decir. A Isis necesito pedirle disculpas, comenzó ella con voz entrecortada. Lo que hice fue imperdonable. Puse a los niños en peligro por mi propio egoísmo y celos. Doña Eulalia, déjeme terminar, por favor. Yo estaba asustada, miedo de envejecer e inutilizarme, miedo de perder la única familia que he tenido, miedo de que usted tomara mi lugar en el corazón de Enrique y de los niños. Yo nunca quise tomar el lugar de nadie. Lo sé ahora. Vi cómo los cuida, cómo los ama de verdad, y vi cómo Enrique está feliz por primera vez en años. Ella miró directamente a su jefe, a quien había criado. Su madre habría estado orgullosa de ver el hombre y padre en que se ha convertido. Doña Eulalia, Mariana también estaría feliz. Ella siempre quiso que usted encontrara el amor de nuevo cuando llegara el momento. La mención a la primera esposa trajo lágrimas a los ojos de Enrique. ¿Usted realmente cree eso? Estoy segura. Mariana lo amaba demasiado como para querer que se quedara solo para siempre. E Isis tiene el mismo corazón generoso que ella tenía. Isis se acercó a la ama de llaves, extendiendo la mano en un gesto de reconciliación. Doña Eulalia, todos cometemos errores cuando estamos asustados. Lo importante es que los niños están bien y que ahora sabemos la verdad. ¿Puede perdonarme? Ya la perdoné. Las dos mujeres se abrazaron, sellando una paz que sería fundamental para el futuro de la familia. Enrique observó la escena con alivio, percibiendo que su intuición había sido correcta. Isis realmente tenía un corazón lo suficientemente grande como para acoger incluso a quien había intentado perjudicarla. Ahora, dijo doña Eulalia, apartándose del abrazo y recuperando un poco de su autoridad natural, necesitamos conversar sobre cómo vamos a organizar las cosas de aquí en adelante. ¿Cómo así?, preguntó Isis. Si ustedes dos van a seguir comportándose como dos adolescentes enamorados que creen que nadie se da cuenta, tendremos que establecer algunas reglas para mantener la dignidad de esta casa. Enrique e Isis se miraron, sorprendidos por la observación directa, pero con buen humor de la ama de llaves. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Enrique. Primero, nada de miradas derretidas delante de los niños hasta que ustedes decidan qué van a hacer con esta situación. Segundo, si van a salir, háganlo bien, con una petición formal y una conversación seria sobre el futuro. Tercero, yo sigo siendo la ama de llaves de esta casa, pero acepto compartir las responsabilidades familiares con quien Enrique elija como compañera. La claridad y objetividad de doña Eulalia trajeron un alivio inesperado para la pareja, que había estado navegando en aguas emocionales turbulentas sin un mapa claro. ¿Y los niños?, preguntó Isis. ¿Cómo van a reaccionar a los cambios? Los niños ya la aman como una segunda madre, respondió la ama de llaves. Lo que ellos van a querer saber
es si usted se va a quedar aquí para siempre. ¿Y me voy a quedar?, preguntó Isis, mirando directamente a Enrique. Si usted quiere, sí, para siempre. Esa noche, después de que los niños durmieran, Enrique e Isis tuvieron la primera conversación honesta y completa sobre los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos durante meses. Hablaron sobre las diferencias sociales, sobre las expectativas familiares, sobre los miedos y esperanzas para el futuro. Mi madre tenía razón en una cosa, dijo Enrique. Las diferencias sociales crean desafíos reales. ¿Qué tipo de desafíos? Expectativas sociales, juicios, presiones financieras. Mi mundo tiene reglas que usted no conoce, y su mundo tiene realidades que yo estoy aprendiendo a entender. ¿Y eso le asusta? Me asusta la posibilidad de que usted no sea feliz en mi mundo. Me asusta la idea de que nuestra diferencia de poder económico pueda hacer que usted se sienta obligada a algo que no quiere verdaderamente. Isis consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. Enrique, yo crecí pobre, pero no ignorante. Sé la diferencia entre gratitud y amor. Lo que siento por usted no tiene nada que ver con dinero o posición social. ¿Y si las cosas se ponen difíciles? Si mi familia o la sociedad no aceptan nuestra relación, entonces lo enfrentamos juntos. Pero no vamos a tomar decisiones basadas en lo que otras personas puedan pensar. Enrique la besó por primera vez esa noche, sellando un compromiso que iba mucho más allá de las palabras. Era un beso que hablaba de futuro, de familia, de amor que había crecido orgánicamente en medio del cuidado compartido de 5 niños especiales. Cuando se separaron, él sonrió de una forma que ella nunca había visto antes. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Estaba pensando que Mariana estaría feliz sabiendo que los niños van a tener una madre que los ama como ella amaría. ¿Una madre? Si usted quiere serlo. Oficialmente. Isis entendió que aquella era una propuesta disfrazada, el primer paso hacia un futuro que había comenzado a soñar, pero no osaba esperar. «Quiero», dijo ella simplemente. «Entonces vamos a hacerlo bien, de la forma en que usted se merece». 2 semanas después de la conversación que lo cambió todo entre ellos, Enrique apareció en la cocina con un sobre elegante. «Isis, llegó una invitación para usted», dijo él con una sonrisa misteriosa. Cuando ella abrió y leyó el contenido, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Un baile benéfico en el Teatro Real? Es el evento más importante de la alta sociedad madrileña. Me gustaría que fuera conmigo. ¿La tía Isis va a un baile como las princesas?, exclamó Mateo. Isis sabía que aquella invitación era mucho más que una simple salida. Era su presentación oficial a la sociedad. «Acepto», dijo ella, provocando gritos de alegría de los niños. Esa tarde, una personal shopper trajo vestidos elegantes. Después de probar varios modelos, Isis eligió un vestido azul marino de seda con discretos detalles de pedrería. «Perfecto», declaró la consultora. «Elegante y adecuado para un debut en sociedad». Doña Eulalia la tranquilizó. «Sea exactamente quién es. Fue por eso que el señor Enrique se enamoró». La noche del baile, los niños estaban extasiados al ver a Isis lista. Enrique bajó las escaleras de smoking y se detuvo al verla. «Estás deslumbrante», dijo él. El Teatro Real estaba transformado en un escenario de cuento de hadas. Los primeros minutos fueron difíciles. Isis sentía las miradas curiosas y los susurros discretos, pero cuando Valentina llegó y la saludó calurosamente, la dinámica cambió completamente. Durante la cena, Isis se relajó y su personalidad natural emergió. Un empresario se interesó genuinamente por sus opiniones sobre educación infantil. ¿Piensa volver a estudiar? Es un sueño que tengo. Me gustaría especializarme en educación inclusiva. ¡Qué coincidencia!, intervino Valentina. Formo parte de una fundación educativa que busca profesionales dedicados. Enrique la invitó a bailar. Durante el tango, él parecía nervioso, reuniendo valor para algo. «Enrique, ¿estás bien?» «Llevo semanas pensando en una cosa», dijo él, deteniéndose en medio de la pista y arrodillándose, sacando una pequeña caja del bolsillo. El salón se silenció. «Isis Evangelista, has traído luz de vuelta a mi vida y alegría a mis hijos. ¿Quieres casarte conmigo y ser madre de mis hijos oficialmente?»
El anillo era un zafiro azul rodeado de diamantes. «Sí», respondió ella, provocando aplausos ensordecedores. Cuando llegaron a casa encontraron a 5 niños despiertos esperando. «¿Cómo fue el baile?» «Fue mágico», respondió Isis. «Chicos», dijo Enrique arrodillándose, «¿les gustaría que Isis fuera nuestra familia para siempre, como su madre?» «¡Queremos!», gritaron a coro, corriendo a abrazarla. Gabriel observó el anillo. «Es igual a los ojos de mamá». «Lo elegí pensando en ustedes», dijo Enrique, «en el color de los ojos de alguien que los ama como una madre ama». «Ahora tenemos 2 madres», dijo Mateo. «La mamá del cielo y la mamá Isis aquí». Isis percibió que los niños no veían su presencia como sustitución, sino como una adición a la familia. En las semanas siguientes, la noticia se extendió rápidamente. Valentina se ofreció a ayudar con los preparativos e indicó a Isis para una especialización en psicología educativa. Los niños estaban eufóricos, cada uno contribuyendo con ideas para la boda. Pero 3 semanas después del compromiso, Isis recibió una visita inesperada. Una mujer elegante se identificó como Elena Torriani, directora del Colegio Santa Úrsula. «Estamos buscando una coordinadora pedagógica para nuestro programa de educación inclusiva». Alguien me indicó su nombre. La propuesta era tentadora, pero había algo sospechoso en el tono de Elena. «¿Puedo preguntar quién me indicó?» «Confidencial, pero es alguien influyente que cree que usted sería mejor aprovechada en un ambiente profesional adecuado». La ficha cayó. Era una trampa sofisticada para alejarla de Enrique. «Piense bien, querida», insistió Elena. «Ciertamente percibe que hay diferencias sociales que no pueden ser ignoradas. El señor Moreira puede estar encantado ahora, pero cuando la novedad pase...» «Creo que es mejor que se vaya», interrumpió Isis. Cuando Enrique llegó, ella le contó sobre la visita. Él se puso furioso. «Alguien está intentando sabotear nuestra relación. Y tengo una idea de quién puede ser». La investigación comenzó al día siguiente. Enrique contrató discretamente a un investigador privado, mientras Valentina usó sus contactos para descubrir quién podría querer sabotear la relación. Doña Eulalia proporcionó la primera pista. «Una mujer llamó preguntando por usted. Decía que era de una agencia de empleo, pero algo en su forma de hablar me pareció extraño». El investigador descubrió inconsistencias en el Colegio Santa Úrsula. Elena Torriani existía, pero la posición ofrecida no existía. Más extraño, alguien había hecho una donación sustancial para crear esa vacante ficticia. Alguien pagó para que ella intentara convencerme de aceptar un empleo que no existe, murmuró Isis. Fue Valentina quien trajo la respuesta 2 días después, con una expresión sombría. «Descubrí quién está detrás de los intentos de separarlos. Es más complicado de lo que imaginábamos». «¿Quién es?», preguntó Enrique. «Mariana tenía una hermana mayor, Beatriz. ¿Se acuerdan de ella?». Enrique palideció. «¿Beatriz? Pero ella desapareció después del funeral. Ella regresó hace 3 meses, y aparentemente tiene asuntos no resueltos con respecto a la familia». «¿Qué tipo de asuntos?». «Beatriz siempre creyó que usted presionó a Mariana para tener 5 hijos. Ella lo culpa por la pérdida de su hermana y cree que los niños deberían ser criados por ella». Isis sintió un escalofrío en el estómago. «¿Ella quiere la custodia de los niños? Ella quiere destruir cualquier oportunidad de que usted sea feliz de nuevo. En su mente, si usted forma una nueva familia, estará traicionando la memoria de Mariana. ¿Dónde está ella ahora?». «Hospedada en el Hotel Mandarín Oriental Ritz. Mi investigador descubrió que está preparando una acción judicial para cuestionar su capacidad de criar a los hijos solo». «¿Con qué base?». «Alegando que usted está poniendo intereses románticos por encima del bienestar de los niños y que Isis, por ser joven e inexperta, no puede sustituir a una madre biológica». Enrique se pasó la mano por el cabello. «Entonces vamos a resolver esto de una vez». «Necesitamos ser estratégicos», advirtió Valentina. «Un enfoque equivocado puede empeorar la situación legal». El jueves siguiente, Isis recibió una llamada que lo cambió todo. «Señora Evangelista, soy del juzgado de menores. Necesito programar una visita para evaluar las condiciones de los menores Moreira». La sangre de Isis se heló. «¿Una evaluación? ¿Por qué?».
Recibimos una denuncia anónima cuestionando la adecuación del ambiente familiar actual. Cuando Isis le contó a Enrique, él se quedó incrédulo. Ella realmente activó el servicio de protección de menores. Al día siguiente, la doctora Marina Sousa llegó para la evaluación. Era seria pero no antipática. La inspección duró 3 horas. Examinó la casa, conversó individualmente con cada niño y analizó documentos. Los niños hablan muy bien de usted, Isis. Es evidente que hay un vínculo emocional fuerte. Ellos son todo para mí. ¿Y sus planes para el futuro? Pretendo retomar mis estudios en psicología educativa. Queremos crear una escuela inclusiva. Cuando terminó las entrevistas individuales, reunió a toda la familia. Niños, ¿cuál es la cosa más importante en una familia? El amor, respondió Gabriel. Y cuidarse unos a otros, añadió Pedro. Y jugar juntos, dijo Lucas. Y contar historias debajo del árbol, completó Mateo. Y estar siempre presente cuando alguien lo necesita, finalizó Juan. ¿Y a ustedes les gustaría que Isis siguiera formando parte de la familia? Ella ya forma parte, dijo Mateo. Ella nos canta cuando estamos tristes, juega cuando queremos jugar, nos enseña cosas geniales, hace comida rica y da abrazos que hacen que todo mejore. Eso no es lo que hacen las madres. La doctora Marina cerró su libreta con expresión satisfecha. Recibirán el informe en unos días, pero puedo adelantar que esta es una de las familias más armoniosas que he evaluado. Al día siguiente, Valentina trajo noticias sobre Beatriz. Ella no va a rendirse fácilmente. Está reuniendo evidencias sobre la inadecuación de ustedes como pareja. Entonces mañana van a conocer a Beatriz personalmente. Programé un encuentro. El encuentro fue programado en el café del Hotel Ritz. Enrique estaba tenso, ensayando argumentos para convencer a Beatriz de que abandonara su cruzada. Isis se quedó en casa con los niños, cocinando para calmar la ansiedad. «Tía Isis, ¿estás bien?», preguntó Gabriel. «Estoy pensando en papá. Hoy es un día importante». Beatriz llegó 15 minutos tarde. La mujer de 35 años estaba transformada, más delgada, con ojeras profundas y una postura rígida que sugería años de amargura. «Enrique», saludó fríamente ignorando a Valentina. «Beatriz, estás diferente. 3 años viviendo con el dolor de perder a mi única familia tienden a cambiar a una persona. Los niños son tus sobrinos, no los perdiste. Los niños que me impediste ver, desde que Mariana partió, ¿cuántas veces permitiste que conviviera con ellos?». La acusación tenía verdad, pero Enrique se defendió. «Desapareciste. Dijiste que no podías quedarte en España. Y tú te aprovechaste de eso para excluirme de la vida de los niños». Valentina intervino. «Enrique respetó tu decisión de alejarte. ¿Y quién es usted para opinar? ¿La suegra que nunca aprobó a Mariana y ahora defiende a la sustituta?». «No hay sustituta», dijo Enrique firmemente. «Isis no está sustituyendo a nadie. ¿La empleadita que sedujo al jefe viudo? ¿Creen que no investigué? Abandonó su educación para trabajar como doméstica. Viene de familia pobre, no tiene formación para criar niños de élite. ¿Y cuál es el problema en eso? Mis sobrinos merecen más que una aventura romántica con una empleada». «¿Aventura romántica?». Enrique apenas contenía la rabia. «¿Crees que lo que siento por Isis es eso? Creo que es un hombre solitario aferrándose a la primera mujer que mostró cariño por los niños». Fue entonces cuando una voz infantil rompió la tensión. «¿Tía Beatriz?». Gabriel estaba parado al lado de la mesa, seguido por los otros 4 y por Isis, que parecía nerviosa. «Disculpen, ellos insistieron en venir. Dijeron que querían hablar con la tía Beatriz». Beatriz quedó visiblemente afectada al ver a los 5 niños idénticos a su hermana fallecida. «Niños». «Tía Beatriz, desapareciste», observó Mateo. «¿Quieres conocer a nuestra madre Isis?», preguntó Gabriel, tirando de la mano de Isis. Beatriz miró a Isis por primera vez realmente, no como adversaria, sino como la persona que los niños claramente amaban. Pedro se acercó con su seriedad característica. «Tía Beatriz, ¿estás triste porque extrañas a mamá Mariana?». La pregunta golpeó a Beatriz de lleno. «Nosotros también la extrañamos», continuó Pedro, «pero la madre Isis nos enseñó que sentir nostalgia
no significa que no podamos amar a personas nuevas. La madre Isis dijo que el amor nunca se acaba, explicó Gabriel. Que la mamá Mariana siempre será nuestra madre del cielo, y la mamá Isis es nuestra madre de la tierra. Beatriz miró a Isis con una expresión completamente diferente. ¿Tú les enseñaste eso? Les enseñé que el amor no es una competición, que es posible amar a muchas personas sin disminuir el amor por ninguna. Y que tú serás nuestra tía para siempre, añadió Lucas, incluso cuando estabas lejos. Beatriz miró los 5 rostros esperanzados y finalmente entendió lo que había perdido. No eran solo sobrinos a proteger, eran niños felices con amor suficiente para incluir a una persona más. ¿Ustedes realmente quieren que vaya a su casa? Queremos, respondieron a coro. Necesito pedir disculpas, dijo ella con voz entrecortada, especialmente a Isis. La juzgué sin conocerla. Usted estaba protegiendo la memoria de Mariana. Puedo entender eso. ¿Puede perdonarme? Ya la perdoné. Tía Beatriz, dijo Gabriel, siempre fuiste parte de la familia, solo estuviste perdida por un tiempo. Esa tarde, Beatriz regresó a la casa donde su hermana había sido feliz. Durante la cena, observó cómo los niños interactuaban con Isis, cómo toda la familia funcionaba en armonía. Mariana estaría orgullosa, susurró a Enrique. ¿Usted cree? Ella siempre quiso que fueras feliz y que los niños tuvieran una familia llena de amor. Entonces vas a detener la acción judicial. Voy a hacer más que eso. Voy a testificar a favor de ustedes si es necesario. 6 meses después de la reconciliación con Beatriz, amaneció el día de la boda de Enrique e Isis. La mansión estaba en alegre agitación, con la ceremonia celebrándose en el jardín bajo el naranjo, como los niños habían sugerido. Isis se despertó invadida por nerviosismo y felicidad. Gabriel trajo una rosa amarilla. Es para la buena suerte en la boda. En la cocina, encontró a los 5 niños ya vestidos con trajes pequeños, cada uno con bigote de chocolate del café especial. Enrique también tenía restos de chocolate en la comisura de la boca. «Buenos días, novia», dijo él intentando besarla. «¿Puaj, van a estar besándose todo el día?», se quejó Lucas. «Probablemente», respondió Enrique, haciendo reír a todos. Doña Eulalia apareció con café fresco. «Isis, querida, necesita comer algo consistente. ¿Cómo van los preparativos?» «Perfecto. El jardín está espectacular. El naranjo fue decorado con luces que quedarán preciosas». Durante la mañana, Isis se refugió en la habitación para arreglarse. El vestido era sencillo pero elegante, de seda blanca con detalles de encaje. Su madre lloró al ver la lista. «Estás preciosa, hija». Valentina apareció con una caja de terciopelo. «Traje algo para ti. Es tradición de la familia que las novias usen estas perlas». Era un collar delicado y atemporal. Mariana lo usó en su boda, mi madre lo usó en la suya. Ahora es tu turno. «Gracias», susurró Isis, emocionada por el gesto de inclusión oficial en la familia. A las 4 de la tarde, los invitados llegaron para la celebración íntima. El jardín estaba transformado, con el naranjo como altar natural, decorado con luces doradas. Beatriz coordinaba a los niños, asegurándose de que todos estuvieran listos. Gabriel abrió la procesión esparciendo pétalos. Pedro llevó los anillos, Lucas y Mateo sostuvieron cintas simbólicas y Juan caminó como padrino. Enrique los esperaba en el altar, visiblemente emocionado. Entonces Isis apareció caminando sola, simbolizando su entrada voluntaria en la familia. El vestido flotaba en la brisa y las perlas captaban la luz dorada. «Estamos reunidos para ser testigos de la unión de Enrique e Isis», comenzó el celebrante. «Una historia de amor que nació del cuidado mutuo. Los votos fueron escritos por ellos». «Isis, has traído luz a una casa en la oscuridad», dijo Enrique. «Prometo honrar no solo a ti, sino la memoria de aquellos que vinieron antes. Enrique, me enseñaste que la familia es sobre a quien elegimos amar», respondió Isis. «Prometo ser compañera en la alegría y en el desafío, madre dedicada y socia en la construcción de sueños». Cuando le tocó a Juan hablar como padrino, se acercó con seriedad. «Yo creo que papá y mamá Isis van a ser muy felices porque se aman y nos aman a nosotros también.
Los declaro marido y mujer, anunció el celebrante. El beso fue acompañado por gritos de alegría de los niños y una lluvia de pétalos que Gabriel había guardado. Durante la cena en el jardín iluminado, Valentina hizo un brindis. Me gustaría hablar sobre las segundas oportunidades. Enrique tuvo una segunda oportunidad de amar, Isis de realizar sueños, los niños de tener una familia completa y yo de ser una suegra mejor. Beatriz también habló. Quiero pedir disculpas públicamente y agradecer a Isis por enseñarme que el amor no disminuye cuando se comparte, sino que se multiplica. Cuando la fiesta terminó, la familia se reunió una última vez bajo el naranjo. ¿Y ahora?, preguntó Gabriel. Ahora vivimos felices para siempre, respondió Isis. Igual que en los cuentos de hadas, quiso saber Lucas, mejor que en los cuentos de hadas porque es real. ¿Y la escuela que van a hacer?, preguntó Pedro. Será nuestra próxima aventura, un lugar donde niños de todas las clases sociales estudien juntos. 2 años después, la Escuela Esperanza abrió sus puertas, construida específicamente para educación inclusiva. La mitad de las plazas gratuitas para familias necesitadas, financiadas por la fortuna de Enrique y donaciones de otros empresarios. Isis se graduó en psicología educativa y la escuela se convirtió en un referente nacional. Los 5 niños estudiaban allí junto a compañeros de todas las clases sociales, aprendiendo que la diversidad es riqueza. Beatriz encontró su vocación como psicóloga escolar. Valentina se dedicó integralmente a la fundación educativa, viajando por España para financiar proyectos similares. Una tarde de domingo, 3 años después de la llegada de Isis, la familia estaba reunida en el jardín para el picnic semanal. Las plantas que cada niño había elegido estaban crecidas y floreciendo. «Mamá Isis», dijo Gabriel, ahora con 8 años, «¿te acuerdas cuando llegaste aquí y éramos traviesos?» «Me acuerdo. Eran intensos. Y ahora somos intensos de una forma buena», observó Lucas. «Y tú, papá, ¿te acuerdas cuando trabajabas hasta tarde?», dijo Juan. «Me acuerdo, pero no fue tiempo perdido. Fue necesario para aprender a ser padre de verdad», respondió Enrique. «Y para traer a mamá Isis a nuestra familia», añadió Mateo. Una mariposa azul se posó en la cabeza de Isis. Los niños observaron en silencio respetuoso. «La mamá Mariana está diciendo que aprueba nuestra familia», susurró Gabriel. Isis sintió lágrimas de gratitud, no por la interpretación espiritual, sino por la perfección simple de una familia formada a través del amor, la perseverancia y la fe en el potencial humano. «Sí, creo que ella aprueba», asintió. Enrique abrazó a su esposa, observando a los 5 hijos en el jardín que habían ayudado a crear, bajo el naranjo que había sido testigo de tantos momentos importantes. La chica de la zona este había encontrado más que un empleo. Había encontrado vocación, familia y un lugar en el mundo. A cambio, había dado a una familia rota la curación que no sabían que necesitaban. Mientras el sol se ponía y las luces del naranjo comenzaban a brillar, Isis contó una historia sobre ellos mismos, sobre una niñera que se convirtió en madre, un padre que aprendió a amar de nuevo, 5 niños que descubrieron que la familia puede crecer y un amor más grande que cualquier obstáculo. Era una historia real, con personas reales, en una familia que había elegido el amor por encima de todas las dificultades. Queridos oyentes, esperamos que la travesía de Isis, Enrique y los 5 pequeños Moreira haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras sociales cuando florece en terreno fértil de respeto mutuo. Si esta narrativa de superación, familia y segundas oportunidades les emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más historias que celebran la fuerza del corazón humano. Dejen su like si creen que toda persona merece la oportunidad de encontrar su propio naranjo bajo el cual construir una familia feliz. Comenten qué momento les marcó más: el primer encuentro con los niños, la pedida de mano en el baile o la reconciliación con Beatriz. Sus palabras inspiran nuestras próximas historias. Hasta la próxima aventura.